Bueno, vamos con la aplicación de las propiedades de los logaritmos. Entonces los logaritmos son muy útiles primero para solucionar ecuaciones logarítmicas. Aquí no vamos a, o sí vamos a solucionar alguna muy sencilla, pero básicamente sirven para ampliar o reducir expresiones. Entonces cuando yo tengo expresiones como esta, logaritmo en base b de la raíz cuadrada de x al cuadrado sobre y a la 4w9, es una expresión de un solo logaritmo, pero fíjense que por dentro es muy compleja. Muchas veces necesitamos desglosarla para hacer ciertos procedimientos. Entonces lo que vamos a hacer en este ejercicio es desglosar toda esa parte interna. Entonces para ello voy a aplicar las propiedades de logaritmos. Entonces el primer paso es reescribir esta expresión en términos de potencia, los radicales los paso a potenciación. Entonces si aplico las propiedades de los radicales, esto es logaritmo en base b. Fíjense que esto que está por dentro del radical está en un paréntesis y yo puedo decir que todo ese paréntesis está elevado a la 1. Y como este radical no tiene número, quiere decir que es raíz cuadrada. O sea que yo puedo expresar todo esto como logaritmo en base b de x cuadrado sobre y a la 4 w a la 9. Todo esto elevado por propiedades de los radicales a la 1/2. Recuerde que se puede pasar de radicación a potenciación. Y entonces recuerden que esto va para el numerador y este va para el denominador. Si es raíz cuadrada, entonces a la 1/2. Bueno, y una vez que estamos ahí, o sea que transformamos el radical a potencia, entonces ya puedo aplicar la primera propiedad, que es la propiedad de la potencia, ¿cierto? Porque aquí tengo una potencia, tengo un exponente, fíjese. Aquí tengo un medio, y entonces nosotros sabemos que la propiedad dice que el logaritmo en base b de x a la m es igual a m por el logaritmo en base b de x. Entonces si aplicamos esta primera propiedad a nuestro ejercicio, pues nuestro ejercicio nos va a quedar que esto es igual a logaritmo, a 1/2 logaritmo en base b de x al cuadrado sobre y a la 4 w a la 9. Y entonces fíjese que desapareció el radical. Ahora, internamente, fíjese, tenemos un logaritmo y dentro de ese paréntesis tenemos una división. Entonces recordemos que hay una propiedad que nos dice logaritmo en base b de x sobre y, ¿cierto? De un cociente es igual a logaritmo en base b de x menos logaritmo en base b de x sobre y es logaritmo en base b de x menos logaritmo en base b de y. Eso es si yo tengo logaritmo de un cociente, dentro del paréntesis de un cociente, una adición. Aquí dentro del paréntesis yo tengo una adición, entonces le puedo aplicar la propiedad. Quiere decir que esto es un medio logaritmo en base b de el numerador. Este un medio, como me está multiplicando al logaritmo, debo colocar un paréntesis porque aquí van a aparecer dos logaritmos. Entonces ambos van a quedar multiplicados por el 1/2. Logaritmo en base b del numerador, o sea de x al cuadrado, menos logaritmo en base b del denominador, de y a la 4 w a la 9. Bueno, pero si nos fijamos lo que quedó adentro ahora, tenemos una resta y ya tengo dos logaritmos. Fíjense que aquí tengo x elevado al cuadrado y en el otro lado tengo y a la 4 por w a la 9. Es decir, aquí tengo un producto en este logaritmo y en el otro tengo una potencia. Entonces vuelvo a aplicar la propiedad de la potencia, esta primera propiedad que vimos aquí arriba, y voy a aplicar la del producto. Recordemos que la del producto es que el logaritmo en base b de x por y
es igual a logaritmo en base b de x más logaritmo en base b de y. Entonces vamos a aplicar esas dos propiedades, la de la potencia y la del producto, la de este producto acá. En ese orden de ideas aquí nos queda un medio, abro paréntesis, el 2 es una potencia, ¿cierto? X al cuadrado, entonces ese 2 lo bajamos, me va a quedar 2 logaritmo en base b de x, menos, como a continuación hay un producto, pero el producto al desarrollarlo me salen dos términos, pero fíjense que salen dos términos sumados, entonces debo abrir aquí un paréntesis, porque van a aparecer dos términos. Entonces me va a quedar logaritmo en base b de y a la 4 más logaritmo en base b de w a la 9. Y cierro el paréntesis cuadrado. Bueno, ¿y ahora qué me quedó? Pues si yo miro el primer logaritmo, aquí me quedó solo x, no me quedó nada más. Entonces ya está de una manera muy simple. Acá tengo y a la 4, o sea que tengo una potencia, y aquí tengo w9, tengo una potencia, entonces aplicaré el de la potencia. Si hago eso, aquí me queda un medio factor de 2 logaritmo en base b de x. Bueno, de una vez voy a destruir ese paréntesis que está precedido del signo menos. Entonces, como aquí por dentro este logaritmo es positivo, ya sabemos que me va a quedar negativo. Entonces menos logaritmo, menos, como vamos a aplicar la de la potencia, quiere decir que vamos a bajar este 4, entonces nos va a quedar menos 4 logaritmo en base b de y, menos nuevamente, porque como estoy quitando el paréntesis, debo cambiar los signos a lo de adentro. Este segundo término está positivo, le cambio el signo, entonces pasa a negativo. Estoy aplicando la potencia, luego bajo el 9 logaritmo en base b de w, y ya puedo cerrar el paréntesis cuadrado. Bueno, y por último, este 1/2 ya lo puedo poner a que multiplique a todo. Luego la respuesta final va a ser que esto es igual a 1/2 por 2, pues ya sabemos que me da 1, entonces me queda logaritmo en base b de x, menos 1/2 por 4, pues me da 2 logaritmo en base b de y, menos 9/2, ¿cierto? Porque 1/2 por 9 me da 9/2, logaritmo en base b de w. Y esta es la respuesta al ejercicio. Entonces lo que he hecho es que he tomado esa expresión que tenía un solo logaritmo, fíjense, y a través de las propiedades, de estas tres propiedades, lo he transformado en una expresión más simple, pero con tres logaritmos. El ejercicio opuesto, y que vamos a hacer ahora, es, tenemos una expresión con tres logaritmos, un logaritmo, dos logaritmos, tres logaritmos. ¿Cómo transformamos una expresión de tres logaritmos a una expresión de un solo logaritmo? Es decir, nos vamos a devolver. Entonces, el primer paso que vamos a hacer acá es mirar los números que acompañan a los logaritmos. Si hay alguien dividiendo, lo vamos a factorizar. Entonces fíjense que aquí yo tengo en el último término 9/2. Quiere decir que voy a sacar de factor común este 2 que está en el denominador. Entonces voy a colocar 2 en el denominador, pero tengo que colocar a alguien en el numerador, en este caso va a ser el 1. Entonces voy a sacar como factor común 1/2. Pero si yo coloco 1/2 como factor común, pues acá adentro debo colocar unas expresiones de tal manera que cuando multiplique por 1/2 tenga lo que está en las cajas azules. Bueno, entonces la primera expresión que yo coloque acá debe ser tal que cuando yo multiplique esta expresión por 1/2 me tiene que volver a dar la expresión con la que inicié arriba. Luego la expresión que yo debo colocar acá es 2 logaritmo en base b de x. Claro, si yo multiplico este 1/2, multiplicamos este 1/2 por este 2, pues nos va a dar como coeficiente 1, y 1 es el coeficiente que está acá, y está 1 por logaritmo en base b de x.
Listo, continúo, menos, igual acá, ¿no? Debo hacer exactamente lo mismo. La expresión que yo coloque acá, al multiplicar esa expresión por un medio, me tiene que dar la expresión de acá. Entonces, ¿qué colocamos en esa expresión? 4 logaritmo en base b de y. Claro, 4 por un medio, si yo multiplico este un medio por este 4, ¿por qué? Porque aquí está este paréntesis cuadrado, entonces ahí lo que estoy indicando es que tengo que hacer la distributiva, que tengo que hacer esas multiplicaciones. 4 por un medio pues me va a dar 2, y 2 es el coeficiente que aparece aquí arriba. Listo, y en el último entonces menos, pues fíjense que simplemente tengo que colocar 9, ¿cierto? Porque 9 por un medio me va a dar 9 medios. Logaritmo en base b de w, y cierro mi paréntesis cuadrado. Bueno, vale la pena aclarar que si tuviera una expresión como esta, aquí solo tenía un denominador que era 2, entonces fue fácil encontrar aquí que era un medio. Pero si tuviera una expresión como esta, donde aquí el denominador es 3, aquí el denominador es 5, el número con el que yo tendría que trabajar o que tendría que factorizar sería un quinceavo, que es el producto de esos dos números, pero más que el producto es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ese número será el que yo saque como factor común. Bueno, ahora el siguiente paso es que yo voy a quitar los números que están como coeficientes de los logaritmos. O sea, yo voy a quitar de acá este 2, bueno, voy a quitar de acá este 2, voy a quitar este 4 y voy a quitar este 9. ¿Cómo lo hago para quitarlos de los logaritmos? Entonces lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a escribir un medio factor de, voy a aplicar la propiedad de la potencia al contrario. Yo digo, si está aquí multiplicando, es porque antes de estar multiplicando estaba como exponente. Y entonces esto estaba así, ¿cierto? O sea, estoy aplicando esta propiedad de la potenciación, esta propiedad, pero la estoy aplicando hacia acá, fíjense. Si el m me está multiplicando al logaritmo, es porque antes estaba como exponente. Lo mismo acá. Puedo considerar que este número es 4 o menos 4, como yo quiera. Yo puedo decir que es menos 4. Entonces, si digo que ese número es menos 4, entonces digo más logaritmo en base b de y a la menos 4. O sea que subí el número menos 4. Pero si alguien no quiere subir el menos, también puede hacer lo siguiente. Deja el menos quieto y coloca logaritmo en base b de y a la 4. Las dos están bien. En ese orden de ideas, el siguiente lo puedo colocar como logaritmo en base b de w a la 4. Y cierro, de w a la 9, perdón. Y cierro el paréntesis. Bueno, y una vez que tengo los logaritmos, si nada antes del logaritmo o el coeficiente del logaritmo es 1, entonces ya me vengo con las propiedades de la multiplicación y la división. Bueno, pero antes de venirme, como yo tengo dos menos seguidos, mire, yo puedo expresar eso algebraicamente como un medio logaritmo en base b de x al cuadrado menos, abro paréntesis, eso se llama factorizar el signo, logaritmo en base b de y a la 4 más logaritmo en base b de w a la 9. Entonces fíjense que lo que hicimos ahí es que este menos lo factorizamos y fíjense que arriba estaba menos y menos, abajo ambas expresiones están positivas. Pero si yo llego a destruir ese paréntesis, fíjense que vuelvo otra vez a lo de arriba, no he cambiado absolutamente nada. He factorizado el signo menos. ¿Y para qué lo factoricé? Sencillamente porque esto lo voy a escribir como un medio logaritmo en base b de x al cuadrado menos, como esto es una suma de dos logaritmos, entonces voy a aplicar la propiedad de donde encuentro suma, o sea, esta propiedad, fíjese, logaritmo, logaritmo, y se están sumando. La voy a aplicar hacia allá. O sea que, ¿qué? Que llevo eso a un solo logaritmo, pero multiplicándose, ¿cierto?
Entonces voy a decir que esto es logaritmo en base b de y a la 4 por w a la 9. Bueno, y como ya coloqué esas dos expresiones como una sola, fíjese que ya me sobra el paréntesis. Pero ahora yo tengo dos expresiones con logaritmo y se están restando. Entonces directamente voy a esta propiedad, mire, dos logaritmos que se están restando. Eso quiere decir que yo los puedo poner como un solo logaritmo pero dividiéndose. Y recuerde, tiene que ser logaritmo de x sobre el logaritmo de y, del minuendo sobre el del sustraendo, ¿cierto? Quiere decir que esto es un medio factor de logaritmo en base b de x cuadrado sobre y a la 4 por w a la 9. Bueno, este paréntesis cuadrado lo tenemos allá. Bueno, y ya casi lo tenemos resuelto, porque fíjese que tengo un solo logaritmo multiplicado por un medio. Entonces yo sé por propiedades de potenciación que si tengo algo multiplicándome al logaritmo coeficiente, lo puedo mandar al exponente. Quiere decir que esto es lo mismo que logaritmo en base b, voy a colocar todo esto elevado a la 1 medio, ¿cierto? Y esto de aquí adentro lo voy a dejar igual, x cuadrado y a la 4 w a la 9. Finalmente, yo sé que si tengo un exponente fraccionario, eso vino de un radical. Entonces yo voy a decir que esta expresión es igual a logaritmo en base b de la raíz cuadrada de x al cuadrado sobre y a la 4 w a la 9. Y si vemos esta última expresión, si la miramos bien en detalle y la comparamos con la expresión inicial, esa fue la con la que empezamos el ejercicio. Entonces fíjense cómo hemos aplicado las propiedades del logaritmo para desglosar esta expresión en tres logaritmos. Fíjense los que están en azul, en la caja azul, en tres logaritmos desglosé esa expresión, la amplié en tres logaritmos y después cogí los tres logaritmos y a través de un proceso los reduje a un solo logaritmo.